Mi esposa me engañó y abandonó a nuestras hijas. Años más tarde, regresa con el hijo de otro hombre para que formemos una familia. Algo de contexto aquí, mi exesposa Ángela, de 36 años, y yo, de 37, nos conocimos cuando teníamos unos 25 años. Yo tenía alrededor de 24 años. Estábamos trabajando en la misma empresa y así fue como nos conocimos. Después de estar en una relación durante 2 años, nos casamos y, dentro de los 3 años de nuestro matrimonio, tuvimos 2 hijas, ahora de 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado y ella no estaba feliz al respecto, pero no lo interrumpió, aunque le había dicho que estaría bien si lo hacía ya que no quería hacerle pasar por algo que no quería. Después de nuestra primera hija, las cosas aún estaban geniales entre nosotros y estábamos tan enamorados como podíamos estarlo. Pero eso cambió después del segundo embarazo. Se volvió realmente de mal humor e irritable y constantemente me criticaba a mí o a nuestra hija mayor. Pero simplemente pensé que esto era debido a todas las hormonas, así que intenté hacer las paces con esta nueva versión de Ángela. Pensamos que esto cambiaría después de un tiempo, pero las cosas solo empeoraron progresivamente y mi hija y yo aprendimos a caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de ella. Yo estaba ocupándome de todo, aunque se suponía que ella sería ama de casa. Ella renunció a su trabajo por voluntad propia después de nuestra primera hija e hizo todo el trabajo en la casa además de cuidar de nuestra hija mayor mientras yo trabajaba. Cuando quedó embarazada por segunda vez, tuvimos que contratar a una empleada doméstica porque ella dijo que estaba demasiado cansada para hacer el trabajo en la casa además de cuidar de nuestras hijas. Aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto, estuve de acuerdo ya que no ganaba lo suficiente en ese momento. Acepté contratar a una empleada doméstica porque no quería incomodar a Ángela, especialmente mientras estaba embarazada. Supuse que volvería a encargarse de la casa y las niñas durante el día después de que naciera nuestra segunda hija también. Déjenme dejar claro que no era uno de esos esposos que no hacían nada en la casa. Después de volver del trabajo, hice todo lo que pude para ayudar, aunque solía estar exhausto por trabajar. Después de que dio a luz a nuestra hija menor, pensé que tomaría unos meses, pero luego se recuperaría y podríamos volver a nuestra vida normal. Pero pasaron varios meses y no mostró signos de cambio. Seguía igual de malhumorada e irritable y se negaba a hacer cualquier trabajo en la casa. Solo se quedaba en casa todo el día viendo televisión. Ni siquiera jugaba con las niñas ni nada y pagaba a nuestra vecina para que las llevara al parque de vez en cuando. No quiero sonar resentido, pero me sentí así porque estaba trabajando día y noche y ella ni siquiera hacía lo mínimo en casa. También estaba resultando bastante caro para mí pagarle a una empleada doméstica para que hiciera toda la cocina, limpieza y otras tareas domésticas. También tenía que encargarme de todos los demás gastos y quería ahorrar dinero para el futuro de nuestra hija también. Eso estaba siendo casi imposible porque Ángela se negaba a ayudarme de alguna manera. Entonces, después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así y tenía que hablar con Ángela. Sabía que esta iba a ser una discusión difícil, así que pedí a mis padres que cuidaran a nuestras hijas por un día y estuvieron de acuerdo. Ese día, senté a Ángela y le dije que sabía que estaba cansada después de 2 embarazos, pero necesitaba que me ayudara aquí y trabajara conmigo. Le expliqué que tener una empleada doméstica estaba siendo demasiado caro para nosotros y necesitaba que cumpliera su palabra y volviera a hacer al menos algunas de las tareas del hogar para que pudiéramos renegociar y reducir el salario de la empleada doméstica, lo cual nos permitiría ahorrar algo de dinero. Se opuso a la idea y la rechazó instantáneamente porque dijo que estaba demasiado ocupada cuidando de las niñas como para hacer algún trabajo en la casa y que yo debería ganar más en lugar de inventar excusas y culparla por mi situación financiera. Traté de decirle que ya estaba haciendo todo lo posible, pero que ella también tenía que hacer lo mejor posible si queríamos hacer funcionar este matrimonio. También mencioné cómo realmente no estaba cuidando a las niñas porque, según sabía, simplemente las dejaba ver televisión con ella y se sentaban con ella durante horas mientras veía programas de televisión de realidad de mal gusto. Esto es lo que la empleada doméstica me había mencionado una vez en una conversación. Pronto me di cuenta de que mencionarlo fue un gran error porque se enfureció y me acusó de espiarla a través de la empleada doméstica. Después de eso, lanzó una diatriba contra mí y dijo que ya no iba a soportar esto, que había terminado de ser manipulada por mí y de ser obligada a hacer todo el trabajo mientras yo no hacía nada más que sentarme en un escritorio unas horas al día. Luego me dijo que esto era culpa mía, que no podía permitirme tener una empleada doméstica y que era una vergüenza que tuviera que suplicarle que me ayudara, ya que se suponía que yo era el hombre de la casa. Todo era realmente ilógico y ella solo se aferraba a cualquier cosa para tratar de hacer parecer que no había nada malo con ella por no hacer nada todo el día y que yo era el loco por esperar que ella realmente contribuyera e hiciera su parte en la casa.
terminamos en una pelea gigante y ella me llamó perdedor, que no podía permitirse estar con una mujer como ella de todos modos, y yo respondí llamando la vaca perezosa que ya había fallado en ser una buena madre, dada la manera en que nuestra hija mayor le tenía miedo y ahora también estaba fallando en ser una esposa. Ese comentario realmente la afectó y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás sobre la mesa de café, haciendo añicos el vidrio y lastimándome. Tuve que ser llevado de urgencia al hospital y ella siguió disculpándose conmigo y llorando todo el tiempo. Afortunadamente, solo me lastimé la espalda y fueron lesiones superficiales, pero podría haberme lastimado gravemente y ya no confiaba en Ángela. Le dije que tenía que mudarse porque no confiaba en ella cerca de las niñas, ya que no se sabía cuándo podría perder el control con ellas y terminar lastimándolas. Rogó que le diera una oportunidad y al final de la semana, llegamos a la conclusión de que iba a ir a vivir con sus padres por un tiempo y someterse a terapia. Solo cuando un profesional médico la considerara apta permitiría que volviera a vivir con nosotros. Obviamente, había algo muy mal en ella porque las personas felices no actúan de esa manera, pero ella estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. Además, no quería que mis hijas crecieran sin su madre, así que acepté no divorciarme en ese momento y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. También estábamos recibiendo terapia de pareja mientras vivíamos separados, pero eventualmente todo resultó ser inútil porque ella terminó engañándome. Mis padres se habían mudado conmigo para ayudar con mis hijas mientras Ángela estaba viviendo con sus padres. Íbamos a sesiones de terapia de pareja semanalmente y las cosas parecían estar mejorando por un tiempo. También estuve en contacto con su terapeuta, quien me dijo que ella había estado sufriendo de depresión posparto, pero estaba mejorando. Uno de sus síntomas había sido problemas de ira que no tenía antes, pero se descontrolaron cuando me empujó y eso fue una llamada de atención para ambos. Esto continuó durante casi un año y, alrededor del sexto mes, incluso la dejé visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Lentamente estaba volviendo a ser como antes y me alegraba ver eso. Finalmente sentía que nuestra situación estaba mejorando y que realmente podríamos hacerlo funcionar, pero luego, de repente, dejó de venir a nuestras sesiones de terapia sin ninguna explicación. También dejó de responderme, pero sabía que estaba progresando porque su terapeuta me mantenía informado. No tenía sentido para mí y durante semanas seguí intentando hablar con ella, pero simplemente me ignoraba y decía que quería un tiempo para ella misma. Finalmente, después de casi 3 meses de evitarme, decidí visitarla en la casa de sus padres. No lo había hecho antes porque sus padres no me querían y me culpaban porque creían que yo era quien había vuelto loca a su hija y la había hecho actuar así. Así que ella me había dicho que sería mejor si no la visitaba mientras vivía con ellos, ya que eso solo llevaría a más drama, y definitivamente eso era lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos, ya que ella había estado actuando distante y evitando las sesiones de terapia. Incluso cuando aparecía ocasionalmente, parecía desinteresada y simplemente no podía entenderlo. Cuando intentaba hablar con ella en persona, por teléfono o incluso por mensaje de texto, ella me decía que todo estaba bien, pero podía notar por su comportamiento que definitivamente estaba ocultándome algo. El día que llegué a la casa de los padres de ella esperaba que estuviera en casa, pero no estaba allí. Cuando pregunté a sus padres dónde estaba, me dijeron que no estaban autorizados a decírmelo y me cerraron la puerta en la cara. Podía notar que disfrutaban de esto y tuve un mal presentimiento al respecto. Así que decidí llamar a Ángela mientras estaba parado frente a la casa de sus padres. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó y cada segundo que pasaba me ponía más y más paranoico. Así que decidí husmear alrededor de la casa y entrar de alguna manera por mi cuenta. Fui al patio trasero porque sabía que sus padres generalmente mantenían abierta la puerta de la cocina, pero ni siquiera necesité llegar tan lejos porque vi a Ángela sentada en el columpio que tenían sus padres en el patio trasero. La mala noticia fue que estaba sentada de espaldas a mí porque estaba besándose con un hombre que no reconocí. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi, pero está grabado en mi cerebro porque fue el momento más horrible de mi vida y no he podido olvidarlo ni siquiera hoy. El tipo con el que se estaba besando retrocedió tan pronto como me vio y, cuando Ángela se dio la vuelta, yo ya había comenzado a caminar de regreso a mi coche. Ella me alcanzó y trató de detenerme, pero no escuchaba nada de lo que decía porque estaba en shock. Intentó agarrarme, pero la aparté y le dije que no me tocara. Así que no lo hizo y volví a mi coche y comencé a conducir de regreso a casa. La bloqueé en todas partes tan pronto como llegué a casa para que no tuviera la oportunidad de explicarse y le dije a mis padres que quería que buscaran un abogado para mí y les informé de lo que acababa de presenciar cuando visité la casa de los padres de Ángela. No la vi ni supe de ella hasta que tuvimos que reunirnos con el mediador designado por el tribunal para el acuerdo de nuestro divorcio. Para ese entonces, prácticamente me había convertido en un robot y solo funcionaba por el bien de mis hijas, pero me había cerrado emocionalmente.
No sentí nada ni siquiera cuando descubrí que Ángela estaba renunciando a sus derechos parentales porque había decidido que no quería estar con nosotros, sino que quería estar con el tipo, llamémoslo Juan, con el que la había visto el otro día. Él era amigo de la infancia de ella y, aunque se habían distanciado después de que terminara la escuela secundaria, se habían reconectado cuando ella se mudó de nuevo con sus padres y aparentemente se había enamorado de él. Sus padres también apoyaron esto, lo que probablemente explica por qué no querían decirme nada ese día. Aparentemente, siempre habían querido que ella terminara con Juan y estaban felices de que Ángela finalmente estuviera eligiendo a ella misma y su propia felicidad, como si alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo diferente a eso. El divorcio fue un proceso largo porque, aunque me había estado engañando, aún quería calificar para la manutención. Nos llevó un tiempo, pero mi abogado y yo luchamos duro para asegurarnos de que no recibiera nada en el divorcio porque todo era legítimamente mío, ya que yo había sido el que pagaba por todo durante tanto tiempo mientras ella no hacía nada más que ver televisión en casa. Han pasado 5 años desde que el divorcio finalmente se resolvió y logramos nuestro objetivo de asegurarnos de que ella se fuera con las manos vacías. Difíciles para mí, pero sabía que no podía rendirme porque tenía que cuidar de mis hijas, ya que no tenían a nadie más que a mí. Mis padres fueron obviamente muy útiles y solidarios y nunca podré agradecerles lo suficiente por estar ahí para mí mientras equilibraba el trabajo y el cuidado de mis hijas. Han pasado 5 años desde entonces y, aunque en ese momento el divorcio parecía lo peor que podría pasar, estoy agradecido por ello ahora porque no creo que hubiera estado en el lugar en el que estoy hoy si no fuera por mi decisión de dejar a Ángela. La vida realmente me ha tratado bien desde entonces y estoy en un lugar mucho, mucho mejor ahora en todos los aspectos. Desde entonces, nos hemos mudado a una casa más grande porque ahora gano mejor y no tengo que gastar dinero en nadie aparte de mí y mis hijas. Mis padres viven cerca y vienen de vez en cuando. También tengo amigos que me aman y mis hijas son tan felices como pueden serlo. Eso es todo lo que un hombre necesita y estoy muy agradecido con el universo de que todo esté yendo bien para mí ahora. O lo estaba hasta que Ángela apareció de nuevo. Hace unos días, las niñas estaban en la escuela y yo estaba a punto de salir para el trabajo. Cuando abrí la puerta, Ángela estaba parada afuera con un niño a su lado. El niño no podía tener más de 3 o 4 años y supe que este tenía que ser el hijo de Ángela. Me sorprendió verla parada afuera de mi puerta. Todavía estaba tratando de procesarlo cuando ella comenzó a llorar y dijo que estaba aquí para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Me dijo que finalmente estaba lista para ser una familia nuevamente y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que ella estuviera de regreso aquí después de todos estos años y ahora quería darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, como si fuera ella quien tomara esa decisión. En un instante tomé una decisión y decidí cerrar la puerta y rechazarla porque no quería dejarla entrar, en lo que fuera que esto fuera. Pero antes de eso, le dije que esta ya no era su familia. Dejé de ser su esposo el día que me engañó con Juan, el divorcio fue solo una obligación legal y ella misma renunció a la custodia de sus hijas. Así que ahora no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia. Después de decir eso, cerré la puerta y le dije que se fuera porque no quería que estuviera en ninguna parte de mi propiedad. También podría haberle lanzado maldiciones porque estaba realmente enojado, pero me abstuve de hacerlo por el niño. Pude escucharla llorando afuera de mi puerta durante un par de minutos después de cerrarla, pero decidí ignorarlo. Una vez que me aseguré de que se hubiera ido, me dirigí al trabajo. Tan pronto como regresé a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres exigiendo una explicación sobre por qué la había rechazado. Me dijeron que Ángela los había contactado después de que la rechacé y le cerré la puerta en la cara y que ella estaba devastada. Mis padres dijeron que ellos fueron quienes le dieron mi nueva dirección y le dijeron que me visitara, ya que estaba en proceso de divorciarse de Juan y finalmente tenía la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Me dijeron que Ángela se había comunicado con ellos hace aproximadamente un mes y que esto había estado en proceso durante bastante tiempo. Mis padres creían que ya era hora de que pensara en mis hijas porque mis hijas necesitaban una madre, así que decidieron que ella merecía otra oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enojé mucho con ellos porque no era su lugar perdonarla y decidir darle otra oportunidad sin siquiera preguntarme si estaría bien con eso. Podría haber sido realmente malo si las niñas hubieran estado en casa y fue realmente imprudente de su parte hacer algo así. Así que les dije lo que pensaba, pero se negaron a reconocer que habían cometido un error porque me habían ayudado durante mi divorcio cuidando a las niñas y aún ahora ocasionalmente cuidan de las niñas. Creían que si quería reconciliarme con Ángela o no era asunto mío y que tenían el mismo derecho de decidir lo que era mejor para las niñas y yo no podía quitárselo. Pensé que era ridículo que creyeran eso porque al final del día eran mis hijas y no las suyas. Aunque los respetaba y siempre estaría agradecido por lo que hicieron por mí durante mi divorcio, no creo que fuera su lugar dejar que Ángela volviera a mi vida. Tuvimos una pelea,
pero me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar aquí y estaba siendo egoísta al no darle otra oportunidad a Ángela. Me dijeron que habían hecho su debida diligencia y estaban seguros de que ahora era una mujer diferente y merecía ser parte de la vida de mis hijas. Incluso cuando les recordé que había renunciado a sus derechos, dijeron que era insultante que creyera que pondrían en peligro a mis hijas o a mí y me acusaron de arruinar sus vidas por ser demasiado arrogante para aceptar que necesitaban a su madre. Han pasado unos días ahora y no creo que haya sido inapropiado o egoísta porque he pensado mucho en esto. Mantengo mi decisión de no darle una segunda oportunidad a mi exesposa para ser madre. Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Ángela apareció en mi puerta con su hijo y recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Honestamente, es tan perturbador que ni siquiera sé por dónde empezar y todavía estoy luchando por procesarlo yo mismo. Es asombroso cómo todos ellos me han traicionado sin pestañear. Aparentemente, no solo fueron ellos quienes le dieron mi nueva dirección, sino que también estuvieron en contacto con ella todo el tiempo. Yo la había eliminado de mi vida después del divorcio, pero ellos no lo hicieron porque creían que ella volvería en algún momento. No hablaban mucho, solo una vez al mes tal vez, pero eso fue suficiente para que me sintiera traicionado. Juan hizo que Ángela renunciara a sus derechos después de que le entregaran los documentos de divorcio y le dio un ultimátum, o abandonaba a su familia y hacía una nueva vida con él o mantenía el contacto con sus hijas y luchaba por su custodia. Pero eso significaría dejarlo atrás. Fue una elección difícil para ella según mis padres, pero terminó yendo con Juan para formar una nueva familia con él en lugar de quedarse con la familia que ya tenía. Mis padres dijeron que Ángela los contactó poco después de que presenté la solicitud de divorcio para contarles su situación y pedirles ayuda porque quería seguir en contacto con sus hijas en privado. Les dijo que estaba entre la espada y la pared por ambos lados. De cualquier manera, no podría ver a sus hijas porque yo estaba luchando por la custodia total con derechos de visita supervisada, mientras que Juan le había ordenado que abandonara a sus hijas por completo. Incluso si luchaba por la custodia, las posibilidades de que obtuviera la custodia parcial eran escasas, dadas las circunstancias de nuestro divorcio y su historial de problemas para controlar su temperamento. Así que luchar por la custodia parecía ser una pérdida de tiempo y recursos para ella. Había una posibilidad muy real de que pudiera perder tanto a Juan como la custodia de nuestras hijas si al final decidía luchar. Y eso es antes de que mis padres intervinieran. Se reunieron con ella en privado y prácticamente les rogó que le permitieran seguir en contacto con sus hijas y les pidió que actuaran como puente entre ellas. Ella era consciente de que una vez que renunciara a sus derechos no tendría ningún derecho de visita y mucho menos supervisión. Pero mis padres sí lo tendrían y planeaban explotar eso. Lo hicieron con éxito y me engañaron durante años, yendo a mis espaldas para permitir que Ángela se encontrara con nuestras hijas. Lo hicieron porque la situación de Ángela los conmovió y se dieron cuenta de que no podían, con buena conciencia, mantenerse al margen de una madre de sus hijas, apuñalando a su propio hijo por la espalda durante años. Sin embargo, no les afectó en absoluto. Me dijeron que cada vez que dejaba a nuestras hijas en su casa, invitaban a Ángela y la dejaban pasar tiempo con ellas. Mis hijas nunca me dijeron que se encontraban con su madre porque mis padres la sobornaban con juguetes y dulces para que guardaran silencio al respecto. Cada vez que les preguntaba qué habían hecho en casa de sus abuelos, mis hijas me decían que jugaban con mis abuelos y su amigo. Siempre asumí que debían estar hablando de los amigos reales de mis padres a quienes ya conocía, pero aparentemente eso es lo que mis padres les habían dicho a mis hijas que se refirieran a su madre en caso de que les preguntara sobre su día. No podía creer que mis hijas también me hubieran estado mintiendo, pero las perdoné porque son solo niñas y también porque Ángela y mis padres realmente las habían manipulado e intimidado para que guardaran silencio. Después de que aprendí la verdad de mis padres, cuando les pregunté a mis hijas si se habían estado encontrando con su madre a mis espaldas, comenzaron a llorar y me dijeron que no podían decírmelo porque serían castigadas por Dios si lo hacían. Ángela y mis padres realmente les habían inculcado en sus cabezas que habría consecuencias graves si me contaban la verdad y por eso habían sido tan secretas y vagas todo el tiempo. También me sentí como un padre terrible por nunca preguntarles a mis hijas que amigos de mis padres estaban pasando tiempo con ellas, porque fácilmente podría haber sido otra persona, alguien más peligroso que Ángela, y nunca lo habría descubierto. Pero voy a poner fin a esto ahora mismo, ya que estoy obteniendo una orden de alejamiento contra todos ellos. Ya tengo pruebas escritas de esto, ya que mis padres me enviaron un correo electrónico para contarme la verdad un par de días después de mi pelea con ellos. Ellos creían que el correo electrónico me haría darme cuenta de lo desesperada que estaba Ángela por seguir siendo madre de sus hijas sin perder al supuesto amor de su vida y de alguna manera eso me haría perdonar a todos los involucrados. Pero todo lo que hizo fue hacerme darme cuenta de que todos aquí eran unos mentirosos desagradables y no podía confiar en nadie más.
También es irónico cómo Ángela renunció a sus derechos parentales y tuvo que recurrir a encontrarse con nuestras hijas en secreto como si fuera un crimen, todo porque Juan no quería que tuviera ningún contacto con su familia anterior y él supuestamente era su verdadero amor. Pero ahora ellos están divorciados y todo eso resultó ser en vano. Incluso tuvieron un hijo juntos, pero según mis padres, Juan ahora no quería saber nada de ella ni de su hijo porque había recibido una oferta de trabajo y se mudaba en un par de meses. Ángela había empezado a trabajar nuevamente recientemente y su hijo había comenzado el jardín de infantes aquí, así que no quería mudarse con él, razón por la cual habían estado peleando durante mucho tiempo. Finalmente, todo llegó a un punto crítico hace 3 meses cuando Juan le dijo que habían terminado y que estaba aceptando ese trabajo y mudándose. Ya no tenía ningún interés en ser un hombre de familia porque claramente significaba que tendría que sacrificar su propio futuro y felicidad solo para hacerla feliz y no estaba dispuesto a hacer eso. Todo esto estaba destinado a hacerme sentir lástima por Ángela, pero el único propósito que sirvió fue hacerme sentir que finalmente se había hecho justicia. Ya hablé con mi abogado y se presentó la petición para las órdenes de restricción. Mis hijas y yo también hemos tenido una discusión adecuada sobre todo esto y les he dicho que en adelante nunca volverán a ver a sus abuelos o a su madre y parecen estar bien con eso por ahora. Pero aún así iremos a terapia e intentaremos resolver las cosas porque estoy seguro de que esto será difícil para ellas y probablemente haya sido bastante difícil para ellas en los últimos 5 años. Pero todo esto termina ahora. Actualización 2. Hola a todos. Muchas gracias por toda la preocupación y el apoyo. Estoy realmente agradecido de que tantas personas hayan estado enviando mensajes encantadores y bendiciones para mis hijas. Mis padres y Ángela han sido notificados con órdenes de restricción y se supone que deben comparecer ante el tribunal en unos días. No sé cómo se sienten al respecto porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles y también le he dicho a mis amigos que no hablen con ellos en caso de que los contacten. También he aumentado la seguridad alrededor de mi casa y he estado trabajando desde casa durante un par de días. Hablé con las autoridades de la escuela de mis hijas y les conté sobre la situación. Inicialmente no tenía la intención de dejarlas ir a la escuela durante unos días, pero no quería que su educación sufriera por culpa de Ángela y mis padres. Así que ahora los profesores deben vigilarlas hasta que yo las recoja después de la escuela. Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que no puedan contactarnos porque estoy seguro de que lo intentarán. Hasta ahora todo ha ido bien y espero que después de obtener esa orden de restricción sigan manteniéndose alejados. Actualización 3. Hola a todos. Esta será una breve actualización, pero logramos obtener esa orden de restricción y durante los próximos 5 años los 3 maniáticos tendrán que mantener su distancia de mí y mis hijas a menos que quieran enfrentar terribles consecuencias. Obviamente, seguiré manteniendo todas las medidas de seguridad que tomé por un tiempo porque la última vez que los vi parecían realmente enojados y no quiero correr ningún riesgo. Mis hijas y yo estamos asistiendo a sesiones regulares de consejería familiar y creo que vamos a hacer mucho progreso en los próximos meses. De hecho, ya hemos hecho un progreso considerable. Honestamente, todo lo que quiero ahora es que mis hijas sean felices y eso es todo. Así que por favor sigan enviándonos sus mejores deseos, los necesitamos. Actualización 4. Lamentablemente, tengo que compartir una situación desagradable que ocurrió recientemente. Esta vez, mi madre y Ángela aparecieron en mi casa sin previo aviso. Estaba completamente desprevenido cuando abrí la puerta luego de que tocaran y me encontré con ellas paradas allí. Ángela comenzó a gritar y exigió hablar conmigo, mientras que mi madre estaba detrás con expresión desafiante. Inmediatamente decidí mantener la calma y traté de calmar la situación. Les pedí que se fueran, explicando que no era el momento ni el lugar para hablar, además de que tenían una orden de restricción y no podían estar en ese lugar. Pero Ángela se negó rotundamente y continuó gritando, acusándome de separar a su familia y privarla de sus hijas. La situación se volvió cada vez más tensa y me di cuenta de que no había forma de razonar con ellas en ese momento. Viendo que la situación empeoraba, decidí enviar a mis hijas a su habitación para protegerlas de la discusión. Les dije que se quedaran allí hasta que les avisara. Mientras tanto, intenté mantener a Ángela y a mi madre lo más lejos posible de ellas. La discusión se prolongó durante un tiempo con acusaciones y gritos por todas partes. Finalmente logré convencerlas de que se fueran, pero no sin antes dejar en claro que no quería volver a verlas en mi propiedad o llamaría a la policía. Pensaba hacerlo en ese momento, pero no quería traumatizar más a mis hijas. Espero reunirme con mi abogado pronto y discutir qué opciones tenemos. Después de que se fueron, fui a consolar a mis hijas y les expliqué lo que había pasado de la manera más calmada posible. Fue un momento difícil para todos nosotros, pero espero que podamos superarlo juntos. El hijo de Ángela no estaba, si no, hubiera empeorado más la situación.
Lo que más me apena es que ese pobre niño viva con esa clase de madre, lo cual no debe ser nada fácil.